me acuerdo yo, era que no se preocupe, ya, algo que recuerdo yo, dijo Tereto, es que para que un conocimiento sea verdadero, ¿ya? Tiene que tener siempre una justificación, tiene que ir acompañado de una explicación, ¿ya? Si no va acompañado de una explicación, entonces no es un conocimiento, ¿cierto? O como dicen los griegos ahí, queda fuera del saber, ¿ya? Como si el saber fuera un conjunto, ¿cierto? De estos de matemáticas, y el saber queda fuera del, no pertenece. ¿Cierto? Y le ponemos el signo ese que nos enseñaron cuando niños, no pertenece. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, en la guía, ahora volvemos a la guía y nos preguntan, ¿cierto? ¿Qué necesita? Aquí tengo la guía, ¿cierto? No, eso no. Está aquí. ¿De qué hace que una creencia sea verdadera según el recurso número uno, ¿cierto? Decíamos ahí entonces, según lo que acabamos de leer, que debería ir acompañado, ¿cierto?, de una explicación. Y esto lo estamos preguntando, chiquillos, porque acuérdense que nosotros estamos viendo la historia de la ciencia, entonces aquí, en este texto escrito por Platón, nosotros tenemos la primera vez, ¿cierto?, que alguien está tratando de definir qué es el conocimiento. ¿Ya? Por eso es importante saber de dónde viene esto, ¿cierto? Esta idea que nosotros tenemos, ¿cierto? Esta actitud que tenemos nosotros, de que cuando alguien nos cuenta algo, ¿cierto? Nos dice, oye, ¿supiste tal cosa? Y uno va y le dice, a ver, pero explícame más, quiero saber, ¿ya? Y mediante ese quiero saber que uno cuando se pone inquisidor, ¿cierto? Que tiene que ir ahí y profundizar, ¿ya? Ahí entonces uno, chiquillo, está aceptando, ¿cierto?, esta idea que nos está contando Sócrates, ¿cierto?, con Teeteto en ese libro, de que para que un conocimiento sea verdadero, ¿cierto?, tiene que ir acompañado de una explicación. ¿Ya? Ya. Como por ejemplo, para que entendamos lo del Oriente, ¿ya? Los conocimientos verdaderos allá, chiquillos, son más relacionados con el ámbito de la confianza. ¿Ya? Con, con, como yo cuando empecé la clase le hablé mucho de la disciplina, ¿cierto? Ellos como son disciplinados, siguen sus tradiciones. Esa es otra diferencia entre la filosofía del Oriente y la nuestra, que es la del Occidente. Aquí nosotros somos críticos con los que son más viejos, ¿cierto? Nosotros decimos, él no sabe porque es viejo, se quedó en el pasado, ¿ya? En cambio, en el Oriente eso es muy respetado. De hecho, por ejemplo, en países como en Corea, cuando tú tienes hasta un año más que otra persona, ya te tienen que tratar de usted, ¿ya? Porque se respeta mucho eso, ¿ya? ¿Ve? Quizá ahí nosotros, por eso yo le estoy enseñando esto para que usted al final de todo esto del año, usted ponga su propio pensamiento, porque quizá ahí usted puede encontrar que nos falta algo de eso del Oriente, ¿cierto? Porque recuerden que ellos con esa disciplina, chiquillos, como yo les contaba al principio, sacan siempre primeros lugares en todo, ¿ya? Ya, aquí nosotros en cambio, miren, así como ellos dicen, no, es que hay que confiar nomás que las cosas son así, ¿ya? Imagínense que ellos confiaron en que las olas se producían en el mar porque había un intercambio de energía entre la luna y la tierra, y a ellos esa energía le llamaron ki, ¿cierto? Y resulta que la explicación que nosotros encontramos como 3.000 años después para eso también tiene que ver con una interacción entre las gravedades, ¿cierto?, que tienen la Luna y la Tierra, y que por eso se levantan las olas. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, en presencia de un conocimiento verdadero. Ya aquí, por ejemplo, podemos hacer, chiquillo, una crítica a Platón, porque en realidad nos están diciendo, oiga, para que algo sea verdadero tiene que ir acompañado de una buena explicación, ¿cierto? Y, por ejemplo, a nosotros nos dicen que las olas del mar se producen porque hay una interacción entre la gravedad de la Tierra y la de la Luna, ¿ya? Y como una está tirando para un lado y la otra para el otro, en ese intercambio, ¿cierto? Se levanta el mar, ¿cierto? Y genera olas, y entonces ahí uno va a decir, ese conocimiento es verdadero porque viene acompañado de una buena explicación, ¿cierto? ¿Ya? Pero fíjense que los orientales, chiquillos, 3.000 años antes que nosotros, dijeron, oiga, ¿sabe por qué existen las olas? Porque la Tierra tiene una energía llamada ki, y la Luna también la tiene.
y están esas dos energías interactuando entre ellas, ¿cierto? Y por eso se están levantando la ola, ¿ya? Y eso es pura confianza, porque no existe una máquina, chiquillos, bueno, en Dragon Ball no va, existe una máquina para medir el ki, ¿cierto? Que es como un lente que se ponen los Saiyajines, pero nosotros no tenemos esa máquina para medir lo que ellos llaman ki, lo que ellos llaman energía. Y sin embargo, a pesar de que la creencia de ellos no viene justificada, como nos dice Platón, en realidad sí es una creencia verdadera, ¿ya? Entonces, por eso esto es tan complejo, chiquillos, lo de definir la verdad, para que nosotros entendamos, por decirlo de una forma, vamos a definir lo que es la verdad para nuestra cultura occidental. Ya, acuérdense lo que vimos en el PowerPoint. La primera definición que aparece en la RAE de verdad es lo que dice Platón y lo que dicen Descartes, que la verdad es cuando las cosas que están en el mundo, ¿cierto?, tienen relación con aquello que yo tengo en mi mente. ¿Ya? Chiquillos, miren, vamos a ver esta parte que era más compleja, ¿cierto?, de la guía que dice relaciona la definición de verdad de Aristóteles con al menos una de las definiciones que aparece en este cuadrito de aquí. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos que aplicar es hacer un pequeño análisis, chiquillos, de cada una de estas 7 definiciones. La otra aparece al final, pero es un sinónimo nomás. ¿Ya? De estas definiciones aquí, es decir, vamos a tratar de ir viendo casi palabra por palabra lo que ahí se expresa, ¿ya? Para saber lo que quiere decir, ¿cierto? Esta oración, que es lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, en la prueba de selección universitaria, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a los textos de lenguaje, historia, ¿cierto?, y a los de ciencia, en donde después de ese texto aparece una pregunta en relación a lo que está escrito ahí, pues, ¿cierto? Entonces, mire, ahí decíamos nosotros, en la 1 dice, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Ya? Y ahí entonces yo le explicaba varias cositas. Dice conformidad significa que tiene la forma de, ¿cierto? Entonces, en la primera oración, ahí uno tiene que empezar a explicarse con palabras, chiquillos, y aquí usted, para que avancemos un poquito más rápido, ¿cierto? Como no estamos en la sala de clase, ¿cierto? En la sala de clase tengo tiempo para interpelar a cada uno de ustedes, ¿cierto? Lo apunto con el dedo, le digo, oiga, ¿qué dice aquí, ¿cierto? Aquí va a estar más difícil y por cuestiones de tiempo vamos a decirlo un poquito más sucinto, ¿cierto? Más resumido para que usted tome un apunte, chiquillos. Miren, en la 1, porque esto es lo que tenemos que hacer en esta. Tenemos que explicar con nuestras palabras primero estas oraciones que aparecen aquí y después tenemos que ver cuál de estas oraciones se parece a lo que Aristóteles nos va a decir que es la verdad. ¿Ya? En la 1 dice que la verdad es, ¿cierto?, cuando las cosas que hay en el mundo, ¿cierto?, tienen la misma forma que el concepto que yo tengo de ella en la mente. ¿Ya? Cuando la cosa es igual cuando la cosa que hay, ¿cierto?, es igual al concepto que yo tengo en la mente. ¿Cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, chiquillos, a ver, veamos con algo visual primero, ¿cierto? Veo una cosa, ¿cierto? Como este, y digo, ah, es una taza, ¿cierto? Un tazón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto de lo que es un tazón en mi mente y eso tiene, claro, lo mismo, tiene la oreja, ¿cierto? Está hecho de losa, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, un sonido, sin yo verlo, por ejemplo, escucho algo, no sé si escuchan, pero y uno tiene, chiquillos, la idea de ese sonido en su cabeza, ¿cierto? Y la compara y dice, ah, unas llaves, ¿cierto? Entonces ahí yo veo, ah, sí, pues, si son llaves, efectivamente podemos decir que es verdad porque el sonido era igual a la idea que yo tengo en mi cabeza. Pero si, por ejemplo, chiquillos, en vez de llaves hubieran sido, qué sé yo, unos cuchillos que suenan parecidos, ¿cierto? Hubiera sido entonces una mentira cuando yo dije, ah, son unas llaves. No, pues no eran unas llaves porque no es el objeto que está allá, no calza con la idea de llave. Ese objeto de ahí calzaba con la idea de cuchillo, así que. Ya. ¿Y por qué doy tanta vuelta en esto, chiquillos? Porque la 2 es lo mismo, ¿ya? Pero habla más que nada con, ya aquí le agrega lo de expresar a través de la voz, ¿cierto? Del lenguaje. Dice que también, ¿ya? La verdad es cuando lo que yo digo o lo que yo siento
es lo mismo que aquello que yo pienso. Lo mismo estamos apelando a que haya algo, ¿cierto?, metido en mi cabeza, algo que vamos a llamar concepto, idea, ¿cierto? Y que cuando yo hablo de ella, estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es? Por ejemplo, cuando digo el tazón tiene una oreja, ¿cierto? Y ahí todos decimos en nuestra mente, todos tenemos esa idea y decimos, ah, sí, sí, ¿cierto? Y yo voy y digo, y el tazón tiene forma triangular. Entonces ahí todos pensamos, no, po, no, pues ese concepto de tazón no es así en mi cabeza, ¿cierto? Y ahí entonces decimos, ah, no, es falso. ¿Ve? Ahí, en ese caso, yo estoy diciendo algo que es contrario a la idea que yo pienso en mi cabeza, cuando estoy hablando del tazón. ¿No? Entre paréntesis, chiquillos, todas estas ideas y conceptos y que están en mi cabeza se van juntando ahí y vamos formando oraciones y conceptos. Esto lo veíamos el año pasado en la antigua asignatura de filosofía, que era psicología, veíamos cómo funcionaba el cerebro, ¿ya? Y los impulsos nerviosos del cerebro, chiquillos, son rapidísimos, ¿ya? Recorren 50 metros en un segundo un impulso eléctrico, entonces por eso uno piensa tan rápido, ¿ya? Y cuando uno dice tazón, aparece al tiro el tazón en la cabeza, y por decirlo de una forma para que entendamos, todo este proceso del pensamiento pasa piola. Uno no se da cuenta que tiene conceptos metidos en la cabeza, ideas, y que esas ideas vienen de los objetos. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja rápido, ¿ya? A diferencia de los cerebros de otra especie, como la de los caracoles, por ejemplo, que son súper lentas. ¿Ya? Ya, por ejemplo, chiquillos, dice en la 3 ya, propiedad que tiene una cosa para mantenerse siempre la misma sin cambiar. Es decir, ahí está diciendo que la verdad es cuando las cosas, ¿cierto? Lo mismo que estamos diciendo ahora, po. Cuando la cosa se mantiene en sí misma, ¿cierto? Sin cambiar. Cuando yo hablo del tazón, ¿cierto? Y lo describo tal cual es el tazón en mi cabeza, ¿cierto? Y no le cambio nada, ¿ya? Cuando no entra en contradicción, ¿cierto? Imagínate que uno diga un tazón que no tiene agujero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le pongo el agua? Porque es contradictorio, falso, ¿cierto? No puede ser tazón, ¿ya? Después ahí dice juicio, en la 4 dice juicio o proposición, es decir, una afirmación, ¿ya? Que no se puede negar racionalmente. Es decir, que yo no tengo los argumentos, chiquillos, para decir, oye, eso es falso, ¿ya? Y no tengo la forma, aquí como diría Platón, por cierto, no existe la justificación para demostrar que esa creencia es verdadera. ¿Ya? Ya, eso en este caso está diciendo que no existe una proposición para negar aquello. ¿Ya? Está como bien justificado ese conocimiento. ¿Ya? Y en las que viene, miren, más que nada habla, dice, cualidad de lo veraz, es decir, que ahí vamos a tener que hablar de que lo veraz se refiere, chiquillos, la veracidad en realidad se refiere a conocimientos que son verdades momentáneas, ¿cierto? Ahí está hablando como más de lo momentáneo, ¿ya? Como por ejemplo, cuando yo le hablo de la ciencia, cómo va cambiando día a día, ¿ya? Ya, la 6 dice expresión clara, sin esbozo ni duda, ¿cierto? Con que a alguien se le corrige o se le reprende. Y ahí ya nos pasamos, chiquillos. Mire, como consejo, estas últimas dos se van a escapar un poquito ya de lo que dice Aristóteles, ¿cierto? En las 7 nos dice que la verdad es la realidad misma, ¿cierto? La existencia de algo. Eso es la verdad de viejo amigo Ari, que es difícil, chiquillos, por eso vamos a ir viendo. Ya, acuérdense, tenemos varias definiciones y todas ellas nos están hablando más o menos de que o bien la verdad tiene que ver cuando las cosas son iguales a como yo las pienso, ¿cierto? Ya, y hay otras que están diciendo que la verdad es cuando la cosa no puede ser negada racionalmente, ¿cierto? O no puede entrar en contradicción, porque la contradicción ya deja de ser verdad, ¿ya? Es como que alguien le diga a una persona, oye, te quiero pero no te quiero, ¿cierto? Te amo pero no te amo. ¿Cómo quedaría uno? Si uno le pregunta a alguien, oye, ¿tú me amas? Sí, te amo, pero no te amo.
No quedamos en nada, ¿cierto? Entonces, no puede ser verdad que me ama. ¿Ya? Tampoco puede ser verdad que no me ama, no se sabe. Ya. Ya, dice aquí Aristóteles, chiquillo. ¿Ya? Miren, vamos a ver arriba, siempre viene, pero se me aleja un poquito, viene una explicación un poquito. Mira, dice, una de las primeras y más fundamentales, ¿cierto? En el recurso 3 dice la verdad como correspondencia. Dice, una de las primeras y más fundamentales definiciones de verdad es la de Aristóteles, quien plantea la idea de correspondencia. La verdad se entiende como una relación especial de ajuste entre lo que es el objeto y el decir, es decir, lo que uno dice, ¿ya? El sujeto y cómo él se lo representa, ¿ya? Este es el concepto espontáneo de la verdad, la concordancia entre lo que se dice de algo y lo que ese algo es, ¿ya? Y ya nosotros habíamos mencionado, ¿cierto?, que arriba parece que hay una de las definiciones, ¿cierto?, que tenía que ver con el decir, ¿cierto? Entonces después nosotros vamos a tener que explicarla, ¿ya? Lo que pasa es que ahora, miren, algún genio eligió este texto de Aristóteles que tiene una dificultad pero enorme, ¿cierto? Está en el libro este de ustedes, ¿ya? Y que en el fondo, chiquillo, ¿ya? Igual está un poquito descontextualizado, esto está en metafísica, entonces aquí Aristóteles se pega una buena introducción para llegar a esto, ¿ya? Pero en el fondo va a decir lo mismo que aparece arriba, ¿cierto? En lo que yo acabo de leer, y también en una de las definiciones de arriba que habla de que la verdad tiene que ver con, con aquello que uno dice y con lo que la cosa es, ¿ya? Que uno, por ejemplo, no puede decir algo contradictorio de las cosas, ¿ya? Por eso hay como una adecuación, ¿ya? Entonces ahí dice, mire, ahí voy a empezar, dice, pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, sino que es necesario o bien afirmar o bien negar de un solo sujeto uno cualquiera, ¿ya? Es decir, él está diciendo dos cosas, dice, cuando dice al principio, chiquillos, dice, pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, ¿ya? Él lo puede, bueno, en esa época no lo podía expresar más simple, ¿ya? Y además es la primera persona que está tratando de definir lo que es la verdad, ¿cierto? Ya, entonces, por ejemplo, si Aristóteles viviera hoy día con todos los conocimientos que tenemos, ¿cierto? Sabría, quizás lo expresaría de una forma más sencilla, ¿ya? Sí, ahí dice, miren, cuando yo, en ese mismo ejemplo, cuando uno le dice, en realidad no es tan burdo que a uno le digan, te amo, pero no te amo, ¿cierto? Es como cuando uno le dice, ya, pues, pero me querí o no, es que no sé, es que, ya, en ese, ahí hay como una contradicción, ¿cierto? Porque uno dice no, pero tampoco dice sí, ¿ya? Entonces ahí Aristóteles está diciendo, oye, tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, no va a haber nada, ¿cierto? Cuando hay cosas que son contradictorias, sino que siempre es necesario, dice, afirmar o negar, ¿cierto? Uno de los dos. O me quieres o no me quieres. ¿Ya? Afirma uno o niégame el otro, pero no te quedes ahí al medio, porque al medio no está la verdad. En cambio, si tú me dices que sí o me dices que no, ya va a haber una verdad ahí, ¿ya? Independiente de lo que signifique eso y lo que conlleve, ¿cierto? Dolor, pena, alegría, ¿cierto? Júbilo, no nos podemos quedar al medio. Entonces, por eso Aristóteles va a decir, sí, pues tiene que haber, para que haya una verdad, tiene que haber una correspondencia, ¿cierto? Entre el objeto y lo que uno dice del objeto. ¿Ya? No quedarse en el medio, ¿ya? Y ahí empieza a decir, mire, y esto es evidente, en primer lugar, pues, quienes han definido, perdón, dice, y esto es evidente, en primer lugar, para quienes han definido qué es lo verdadero y lo falso. Sí, pues y ahí está diciendo, sí, pues y esto es obvio, ¿cierto? Para todos aquellos que ya tienen definido en su cabeza lo que es verdadero y lo que es falso, ¿cierto? Que no puede haber una cosa entre medio, ¿cierto? O las cosas son o no son, ¿ya? Y por eso nosotros vamos por el mundo diciendo, miren, mire las cosas, pues chiquillos, nosotros vamos por el mundo diciendo, mira, este es feo,
¿cierto? Este es bonito, este es flojo, este es buena onda, y estamos todo el rato diciendo este es o este no es. Pero nunca estamos diciendo, no, este es al medio. ¿Ya? A lo más decimos, pucha, no te puedo decir porque no lo conozco. ¿Ya? Pero eso es lo que está diciendo ahí Aristóteles, chiquillo, está diciendo, mira, es obvio que uno no puede, que de una contradicción es obvio que uno no saca nada. Y eso lo sabemos todos porque todos ya hemos definido lo que es lo verdadero y lo falso. ¿Ya? Y por eso ahí él está diciendo, ¿y cómo lo hemos definido, chiquillos? A través del acto de habla del decir. ¿Ya? Nosotros decimos de las cosas, ¿cierto? Lo que la cosa es. Y por eso está diciendo que la verdad tiene que ver con cuando uno expresa y dice, ¿cierto? Lo que el objeto es. ¿Ya? Y por eso ahí hay unas cuantas definiciones ahí arriba que cuando volvamos, chiquillos, ahora miren, esta partecita acá, ahora para que participen ustedes, ¿cierto? Miren, ya. ¿Cuál de todas estas definiciones, espérenme un poquito, ahí, me voy para atrás. ¿Cuál de esas definiciones, chiquillos, entonces expresa esta misma idea que está diciendo mi querido y viejo amigo Aristóteles, el estagirita? ¿Ya? Aristóteles que me está diciendo, oiga, mire, la verdad tiene que ver cuando yo digo, ¿cierto? Lo que el objeto es, ¿cierto? O lo que el objeto no es. Cuando hay una conformidad, ¿cierto? Entre lo que se dice. Y ahí, por ejemplo, chiquillos, es lo que mismo yo le estaba diciendo. Hay varias. Por eso cuando yo les pregunto en la pregunta, si usted se fija, y por eso el viejo Platón y el viejo Sócrates tenían razón, decían, oye, cuando yo entiendo una pregunta, ya tengo la mitad de la respuesta. Por eso, chiquillos, ¿qué te estoy preguntando aquí? Mira, te estoy diciendo cuál de las definiciones de verdad, ¿cierto? Se parece, las de la RAE, se parece a la de Aristóteles. Y aquí, mire, está una cosa muy, ¿cierto? Fundamental esa, pues miren lo que dice ahí, con al menos una, ¿ya? Con al menos una. ¿Ya? Es decir, que si yo entiendo, cuando yo digo, a ver, chuta, ¿qué me está preguntando el profe? Eso es lo primero, chiquillos, que tienen que hacer ustedes también en la PSU. ¿Ya? A ver, chuta, ¿qué me están preguntando? Y analiza. Analizar significa dividir. ¿Ya? A ver, primero, ¿qué dice? Relaciona la definición de verdad de Aristóteles. Ya. Tengo que relacionar la definición de verdad que dijo este viejo, ¿con qué? Con al menos una de las definiciones de la RAE. Ya, ya, tengo que relacionar lo que dice Aristóteles con al menos una. Ya, voy a hacer la del flojo, entonces una. El profe dijo una nomás. ¿Ya? Entonces hay otros que pueden, yo sé cómo son ustedes, hay otros que dicen, pucha, y si está mala esa, ya, le voy a poner otra por si acaso, por si la que le puse está mala, le voy a poner también que esta otra. Y acuérdense que lo tiene que explicar, ¿ya? Lo explica. Otro, por ejemplo, que le gusta esto la filosofía y quiere saber si de verdad lo está interpretando bien, ¿cierto? Y va por buen camino, profe. Yo incluso, mire, le voy a mandar tres porque creo que aquí hay tres, ¿cierto? Definiciones que se parece a lo que está diciendo Aristóteles, que es que la cosa, ¿cierto? El objeto tiene una correspondencia total con lo que yo estoy diciendo de él. ¿Ya? Como expresa aquí esta misma definición. ¿Ya? ¿Ve? Eso es tarea para usted. Chiquillos, ¿hay alguna duda, consulta de esta pregunta que acabamos de ver? ¿Algo que quiera opinar, también profundizar? ¿Algo que quiera debatir? No, ¿Un alcance? ¿No? Ya, avancemos a la no, 3. ya. En la 3 dice, mire, esta vamos a avanzarla rapidito porque aquí es donde yo aplico, ¿cierto?, la parte para desarrollar el pensamiento crítico cuando le pregunto a usted, ¿cierto?, y algo y usted después me tiene que explicar su razonamiento. Como dijo recién Sócrates y Teeteto, su creencia tiene que ser justificada, ¿cierto?, para que deje de ser una mera creencia y se transforme en un conocimiento, ¿ya? Dice, mire, ¿de qué manera crees tú que podemos saber qué es verdad y qué no es verdad? ¿Ya? Y ahí usted tiene que explicarme, ¿cómo usted podría saber, cierto, cuando alguien viene con un chisme, cierto? O cuando nos preguntan nuestra opinión, si existe o no existe algo, que
Por ejemplo, ¿habrán habitantes en el medio del planeta Tierra? ¿Existirán los reptilianos? Hay hartos documentales. Ayer alguien me comentaba un documental que hay en YouTube, creo, de, por ejemplo, ex militares que trabajan en Estados Unidos y que hablan de que los extraterrestres existen, ¿cierto? Y uno, por ejemplo, chiquillos, cuando le preguntan, ¿existen los extraterrestres? Por ejemplo, tome siempre un ejemplo y analícelo en este caso para responder esta pregunta. ¿Ya? Imagínense que yo le preguntara, ¿existen los extraterrestres? Dígame por qué sí o por qué no. ¿En qué se basa usted? ¿Qué hechos lo llevan a estar tan seguro de? ¿Ya? Pero no se queda al medio. Si se queda al medio, dígame por qué también. Porque acuérdese que si se queda al medio, se va a quedar en la contradicción, ¿cierto? Y va a estar ahí, como diría Aristóteles, en el limbo. No estaría diciendo si la cosa es o no es, ¿cierto? No estaría diciendo nada. Ya. Esta parte, chiquillos, de aquí, mire, en el ítem 2 es más compleja. ¿Hay alguna pregunta de esto? Porque en realidad es súper sencillo. Le estoy preguntando, chiquillos, repito, ¿cómo usted sabe que algo es verdad? ¿Ya? Que creo que lo preguntaban en los otros cursos, cosas muy sencillas, chiquillos. Por ejemplo, miren, ¿cómo sabemos que la Tierra no es plana? Porque hay gente que dice que la Tierra es plana hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que, mira, otra pregunta muy sencilla, ¿cómo sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, si salgo aquí al patio y miro hacia arriba, yo estoy parado en el mismo suelo, ¿cierto? Y el Sol se está moviendo. Pero sin embargo, soy yo el que se está moviendo según la teoría. Entonces, ¿cómo yo sé que eso es verdad? La teoría esa que me enseñaron en el colegio. Por ejemplo, yo ahí tendría que explicar eso. Ah, porque a mí el profesor de historia me enseñó eso cuando era chico. Creo que en historia se ve, ¿o no? O se verá en ciencia. Todo eso del sistema solar, por ejemplo, lo aprendí con el sistema solar. Me hicieron, ¿cómo usted sabe que eso? Bueno, profe, a mí me hicieron hacer el sistema solar cuando niño. ¿Ya? Por confianza, por tradición, ¿cierto? Hay hechos científicos, ahí investiguen, chiquillos, hay hechos científicos que demuestran aquello. ¿Ah? Hay satélites, ¿cierto? Que hemos enviado, bueno, así como si yo lo hubiera enviado, ¿cierto? Hay satélites que han enviado la NASA al espacio y que nos ha mostrado la forma de la Tierra, por ejemplo. ¿Ya? Ya, todas esas cositas, chiquillos, ahí ustedes, por ejemplo, miren, hay una que es muy sencilla, que yo la acabo de decir, que es la tradición, chiquillos. Casi todos los conocimientos pasan por tradiciones nomás, y no necesitan que sean verdaderos 100%. ¿Ya? Ya, vamos al ítem 2, ¿cierto? Que es un poquito más complejo en estos 8 minutitos que nos quedan más o menos. Ya, aquí nos presentan, ¿cierto?, lo que es una paradoja, que es lo que diría Aristóteles, chiquillos, cuando nosotros hablamos de las contradicciones. ¿Ya? Una paradoja es cuando un argumento, ¿cierto?, o una idea resulta contradictoria. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a analizar la paradoja de la tolerancia, y esto es porque tenemos que analizar, perdón, esto de la subjetividad también. ¿Ya? Porque en la clase que viene, de la próxima semana y siguiente, vamos a empezar a responder a esta pregunta misma que yo le hice aquí, mire, que le estoy preguntando cuál es su manera, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son maneras efectivas, ¿cierto?, en las cuales nosotros nos basamos para decir que una cosa es verdad, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tener que enfrentarnos también a esto de la paradoja, que tiene que ver con las falacias, ¿ya? Que aquí se han visto en lenguaje, ¿cierto? Que tiene que ver con argumentos que parecen verdaderos y que no lo son. ¿Ya? Dice y mire, curso 1 observa el siguiente recurso y responde más abajo, ¿cierto? Estas 4 preguntas, y tienen 4 preguntas cada uno, ¿cierto? Y usted aquí abajo, mira, al final va a poner la respuesta ahí en la hojita que viene, ¿ya? Ya, vamos aquí, mire, dice, recurso 1, infografía sobre la paradoja de la tolerancia del filósofo austríaco, ¿cierto?, Karl Popper, ¿ya? Entonces él se dio cuenta que en el discurso de la tolerancia, chiquillo, había una paradoja. Cuando nosotros decimos, oye, vivimos en una sociedad abierta, ¿cierto?, tenemos que ser tolerantes
con los que piensan distinto de nosotros, entonces él va a decir, ya en los años 60, 70, ¿cierto? Cuando recién estaba comenzando estos movimientos de liberación, él va a decir, ojo, 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 cuidado, sí, porque nos puede pasar esto. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? La paradoja de la tolerancia, por el filósofo Karl Popper. Ya, dice, miren, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? ¿Ya? Entonces aquí que es nazi, este caballero, ¿cierto? Le está diciendo a esas personas, le dice, oye, no, que ustedes eran muy tolerantes, respeten mi idea, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus ideas? Por ejemplo, las que se suelen asociar al nazismo, ¿cierto? Superioridad racial, ¿cierto? Qué sé yo, tratos denigrantes hacia ciertos tipos de personas. Entonces, él está diciendo, oye, pues no, que ustedes son muy tolerantes, toleren mi idea. Y ahí Karl Popper dice, no, pues uno no puede tolerar eso, ¿ya? Y por eso dice, es una paradoja, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. ¿Por qué? Ahí va a decir abajo, mire, dice, cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. ¿Por qué? La gente ahí está diciendo, si le damos una oportunidad a aquellos que son intolerantes, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, imaginemos que le damos la posibilidad a esos que dicen que hay una raza superior a otra, y le decimos, sí, sí, efectivamente tenéis razón, porque la verdad no está escrita, así que dale nomás, dale. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede que me diga, sí, yo soy superior a ti, ¿cierto? Y me empieza a pegar, pues, ¿cierto? Y yo tendría que decirle, sí, sí, tenéis razón. Y pégale a todos los demás. ¿Y qué conllevaría eso? Va a desaparecer la sociedad. Es decir, una sociedad que dijo, lo mejor es ser tolerante, a partir de esa idea se destruyó. Y por eso es una paradoja que una sociedad sea tolerante con todas las ideas. ¿Ya? Cualquier movimiento que predique la tolerancia y la persecución debe quedar fuera de la ley, ¿cierto? Cualquier idea, chiquillos, que sea intolerante no puede ser tolerada, ¿ya? Por más paradójico que sea, ¿cierto? Defender la tolerancia exige también no tolerar a aquellos que son intolerantes, ¿ya? Es decir, que por eso es paradójico, porque si yo digo, no, yo estoy a favor de la tolerancia, ¿cierto? Pero eso también va a implicar que yo tenga que decirle no a los que son intolerantes y en el fondo transformarme en un intolerante con los intolerantes. Por eso es paradójico, ¿ya? Todo esto de la verdad y que cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hoy en día también está pasando esto con el discurso de las minorías, ¿ya? Que se están tolerando, por ejemplo, minorías, ¿ya? Yo hoy día leía una cosa muy bonita que no le he dado tiempo para reflexionar, ¿cierto? Pero que ya está la pregunta en mi cabeza porque necesito saber, y era una experiencia que estaba contando una persona que era transgénero, ¿ya? Es decir, que era mujer ahora, ¿ya? Y que ella preguntaba, por ejemplo, que por qué los hombres heterosexuales no querían tener relaciones sexuales con ella. Si ellos decían que le gustaban las mujeres, ¿cierto? Y ella se sentía una mujer. Entonces que ella le preguntaba, ¿cierto? A los demás y no sabían qué responderle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los comentarios algunas personas la trataban a ella de que ella era transfóbica, o que, perdón, que nosotros, o en realidad las personas, los varones que no querían tener relaciones sexuales con ella y que la rechazaban, se transformaban en transfóbicos porque la discriminaban por ser trans, ¿ya? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, algunos ponían abajo en los comentarios, decían, bueno, entonces cualquier hombre que rechace, por ejemplo, a una mujer trans, automáticamente se transforma en transfóbico. Por el solo hecho, por ejemplo, que lo estén diciendo, oye, ¿quieres tener algún encuentro sexual conmigo? Y ese hombre diga, no, soy casado, por ejemplo. Eres transfóbico, no quieres tener... ¿Ves? Se generan ciertas paradojas, chiquillos, que hay que, antes de opinar, por ejemplo, hay que darle una vuelta, ¿cierto? A esto de qué es tolerar, ¿ya? ¿Qué ideas toleramos? Y por eso ya esta última cosita de aquí, ¿cierto? Como ya estamos en la hora, mire, vamos a leer las preguntas y la clase que viene le vamos a dar una última vueltita, por ejemplo, dice, mire,
¿Qué situaciones se presentan en los distintos momentos de la imagen? ¿Cierto? Ahí estas tres situaciones las describe brevemente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, qué están haciendo ellos, ¿cierto? Con él, y aquí los describe, ¿cierto? Hay una persona que está recriminando a los demás, ¿cierto? No que eran tan tolerantes, ¿cierto? Le está mostrando una contradicción, ¿cierto? Aquí en la segunda, ¿cierto? Cuando pregunta qué pasa si se le da la posibilidad a los demás, y la tercera que habla de destrucción de la sociedad. Ya, en la segunda dice, ¿cómo relacionarías la paradoja de la tolerancia con los conceptos de opinión y creencia que hemos visto arriba? Chiquillos, en la lección 1 se refiere a la de Platón, ¿cierto? Cuando hablan de que una creencia se transforma en un saber, ¿cierto? Cuando va acompañada de una explicación, ¿cierto? ¿Ya? En la tercera dice, ¿es posible hablar de la verdad en relación a la temática planteada en la imagen? ¿Ya? Recuerden los criterios que estamos viendo, chiquillos. La verdad aquí, por ejemplo, estamos viendo hasta el momento, hemos dicho que la verdad tiene que ver con ¿qué cosa? Con uno, justificar, ¿cierto? Una creencia. Y en la 2 estamos diciendo aquí con Aristóteles que la verdad también tiene que ver con decir lo que los objetos son, ¿cierto? Y lo que los objetos no son, y no andar mintiendo. Además, aquí usted le agregó otra característica más a la verdad, por ejemplo, no sé, porque esté comprobada científicamente, le puso usted ahí. Entonces aquí usted va a decir, ¿es posible hablar de la verdad en relación a la temática planteada, ¿cierto? Considerando todas esas cosas, ¿ya? De que esté corroborada científicamente, que, ¿ya? Chiquillos, estas preguntas igual están un poquito, van a ser trabajadas, ¿cierto? En la próxima semana para que también podamos comentar, ¿ya? Así que hasta el momento hemos estado haciendo esto, hemos estado trabajando con describir, ¿cierto? Y aplicar las características de la filosofía, que es preguntarnos, ¿cierto? Por cosas filosóficas, ¿cierto? Por el origen de las cosas, el sentido de las cosas, ¿cierto? Y dentro de sus grandes preguntas estamos trabajando, y temas, estamos trabajando en el tema de la epistemología, ¿cierto? Y las preguntas sobre qué significa conocer, qué es la verdad, ¿cierto? Porque ya estamos nosotros tratando de pulir un poquito esta cosa de la verdad, chiquillos, que está un poquito manoseado este concepto, sobre todo el concepto de la subjetividad,